El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El viento del mar había estado soplando con fuerza durante toda la mañana. La costa, cubierta de niebla, se alzaba ante la pequeña ciudad con una sensación de misterio, como si la tierra misma guardara secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar realmente podían comprender. En los días de tormenta, los habitantes del pueblo solían cerrar sus puertas con fuerza, esperando que la furia del océano no se desbordara más allá de la orilla. Pero para Ana, ese viento y esa bruma eran una invitación. Una invitación a un mundo donde los límites entre lo posible y lo imposible se desdibujaban. Ana siempre había sido diferente a los demás niños de su pueblo. No era la típica niña que corría por las calles con una sonrisa en el rostro, ni la que se unía a los juegos de los demás sin pensarlo dos veces. Desde pequeña, su madre le había enseñado a disfrutar de los momentos de silencio, a mirar el mundo con otros ojos, a preguntar y escuchar las respuestas del universo que rodeaba su vida. Sus amigos, los pocos que había tenido, solían llamarla la soñadora, porque, en lugar de unirse a sus juegos, Ana prefería estar sentada junto al mar, observando cómo las olas se formaban y rompían, fascinada por el ir y venir de la marea. Ese día, Ana no sabía por qué, pero sentía una ansiedad creciente en su pecho. Algo estaba a punto de suceder. Aún no sabía qué, pero una sensación inconfundible le decía que ese sería un día que cambiaría su vida para siempre. Se levantó temprano, antes de que la luz del sol pintara el cielo de colores cálidos, como solía hacer cada mañana. Su madre había ido al mercado del pueblo, como siempre, y Ana decidió caminar hacia el faro. Era un lugar que desde muy pequeña había sido su refugio secreto. Un sitio donde se podía estar sola, donde el viento parecía hablarle y el mar, con su constante vaivén, le susurraba historias de otros tiempos. El faro, desgastado por el paso de los años, se alzaba imponente sobre los acantilados, como una antigua centinela del pasado. Desde allí, se podía ver todo el mar y el horizonte que se extendía más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Ana sentía que si miraba lo suficientemente alto, podría ver más allá de lo tangible, podría encontrar respuestas a las preguntas que siempre había tenido. A medida que caminaba por el sendero que la llevaba hasta el faro, Ana comenzó a sentir una extraña inquietud en el aire. La niebla que cubría la costa empezaba a disiparse, y un rayo de sol, casi tímido, se asomaba por el horizonte, iluminando débilmente el camino. El silencio era total, y a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. Ana se detuvo por un momento, mirando alrededor. No había nadie, solo ella, el viento y la tierra. Sin embargo, el frío que sentía en la espalda no era provocado por el viento, sino por algo más profundo, algo que no podía explicar. Cuando llegó al faro, Ana se apoyó en la vieja pared de piedra y miró hacia el océano. La vastedad del mar la hacía sentirse pequeña, pero al mismo tiempo le daba una sensación de pertenencia.
Era como si todo lo que había estado buscando en su vida estuviera allá, más allá del horizonte, esperando ser descubierto. Pero esa mañana, algo extraño sucedió. Ana sintió un cambio sutil en el aire, un cambio que la hizo levantar la vista de inmediato. A lo lejos, entre la niebla, una figura comenzó a materializarse. No era humana, pero tampoco podía ser descrita como completamente ajena a este mundo. Era una presencia etérea, algo que parecía desvanecerse y reconstituirse con cada parpadeo. Sus ojos, o lo que Ana percibió como ojos, brillaban con una luz suave, casi como si reflejaran el mismo resplandor que el sol comenzaba a arrojar sobre el mar. La figura se acercó lentamente, avanzando hacia ella, pero no parecía caminar. Más bien, flotaba, como si estuviera suspendida en el aire por alguna fuerza invisible. Ana, sin poder contener la curiosidad, dio un paso hacia adelante. Estaba paralizada, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. La figura se detuvo a unos pocos metros de ella, y por un momento, el mundo alrededor de Ana pareció desvanecerse. Solo existía esa presencia, el mar lejano, el viento que acariciaba su rostro, y el susurro de la figura, que comenzaba a hablar, aunque sin pronunciar una sola palabra. Lo que ocurrió a continuación fue tan extraño como lo había sido el encuentro inicial. La figura levantó una mano hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a alzarse sobre el agua. Ana siguió su mirada, y lo que vio la dejó sin aliento. Desde el horizonte, emergieron unas alas gigantes, doradas y resplandecientes, que se desplegaron en el aire, moviéndose con una gracia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Las alas brillaban con la intensidad de un sol naciente, pero en su centro parecía haber una luz que no pertenecía a este mundo. Eran las alas de un ser celestial, una criatura que no pertenecía a este planeta. La sensación de asombro y miedo se apoderó de Ana, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsó a acercarse más, como si esa figura y esas alas fueran algo que debía entender. Algo que había estado esperando toda su vida sin darse cuenta. La figura no dijo nada, pero Ana pudo escuchar sus palabras en su mente, claras como el agua. Este es solo el principio. Tú también estás destinada a volar. El viento comenzó a soplar más fuerte, y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve con la luz del día. Ana dio un paso hacia adelante, pero ya no había nada. Solo quedaba el vacío, el faro y el mar. El susurro en su mente, sin embargo, persistió. Con el corazón acelerado, Ana regresó a su hogar. Cada paso que daba parecía eco de algo que ya había sucedido antes, una sensación de inevitabilidad que la invadía por completo. Algo se había despertado dentro de ella, algo que no podía ignorar. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el cuaderno de su madre, que había estado guardado en el fondo de un cajón durante años, apareció ante ella. Su madre siempre le decía que ese cuaderno contenía historias antiguas, mitos de otras tierras, relatos de criaturas que cruzaban fronteras entre lo real y lo imaginario. Ese cuaderno, dijo su madre, tenía el poder de revelar secretos perdidos del mundo. Pero Ana nunca le prestó mucha atención, hasta esa noche. Al abrirlo, encontró una nota escrita en letras delicadas. El mar tiene mucho que contar, y tú lo sabes.
Busca la verdad más allá de lo evidente. La respuesta está en el viento, en el sonido de las olas. Ana cerró el cuaderno con fuerza, su mente llena de preguntas. Ya no podía esperar más. El llamado había sido claro. Era el momento de ir en busca de las respuestas que su vida había estado esperando. Ana pasó la noche en vela, sin poder dejar de pensar en lo que había ocurrido por la mañana. La figura que había visto en el faro y las palabras que resonaban en su mente como un eco persistente le daban vueltas y vueltas en la cabeza, como si fueran parte de un sueño del que no podía despertar. Este es solo el principio, había dicho la presencia. Tú también estás destinada a volar. Lo que más le desconcertaba era que sentía que esas palabras tenían una profundidad mucho mayor que un simple consejo. Eran una afirmación, una revelación. Ella, una niña común de un pueblo costero perdido en el mapa, destinada a volar. El viento había soplado fuerte esa mañana, pero no solo sobre la superficie del mar, sino también en el alma de Ana, despojando las capas de incertidumbre y dejando al descubierto una verdad que aún no podía entender por completo. Cuando finalmente se acomodó en su cama, el silencio de la casa se convirtió en un refugio. A pesar de sus pensamientos inquietos, el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla la fue llevando poco a poco a un estado de semisueño. Pero, en el fondo, sabía que no podría descansar realmente hasta comprender lo que estaba sucediendo. No se trataba de una simple visión, de una casualidad, sino de algo mucho más grande. Algo que, quizás, había estado esperando desde siempre. A la mañana siguiente, después de un desayuno frugal y una charla fugaz con su madre sobre las tareas del día, Ana decidió que ya no podía seguir esperando. Había algo en el viejo cuaderno que su madre le había dejado, algo que la invitaba a descubrir sus secretos. Lo había visto tantas veces en el estante de la biblioteca de su madre, siempre cerrado con llave, como si fuera un objeto sagrado, pero nunca había tenido el coraje de abrirlo por completo. Hoy, sin embargo, la curiosidad la empujaba más allá de los límites de la precaución. El cuaderno estaba allí, en el rincón oscuro de la biblioteca de la casa, donde la luz apenas llegaba, cubierto de polvo y con el aspecto de un objeto olvidado por el tiempo. Ana lo tomó con manos temblorosas, como si tuviera miedo de desvelar algo que no debía saberse, algo que no estaba destinado a ella. Sin embargo, el peso del cuaderno en sus manos le dio una sensación de conexión con su madre, como si a través de ese objeto pudiera descubrir algo importante sobre su vida, algo más allá de lo que había visto en el día a día. Abrió el cuaderno con cuidado, y al instante una ráfaga de aire frío, como un suspiro lejano, se escapó de entre sus páginas, recorriendo sus dedos y dejándola aún más sorprendida. El cuaderno estaba lleno de escritos en una caligrafía antigua, que parecía más un arte que una escritura práctica. Había dibujos de criaturas fantásticas, mapas que no parecían pertenecer a ningún lugar conocido, y textos que, aunque en su mayoría eran incomprensibles, parecían tener una sabiduría ancestral. Ana recorrió con los ojos cada página, con la sensación de que cada palabra escrita allí no solo tenía un significado profundo, sino que parecía estar viva, como si las palabras mismas pudieran moverse en la página. Pasó varias horas hojeando las páginas, absorbiendo las ilustraciones y el extraño conocimiento que parecía emanar del cuaderno. En una de las últimas páginas, un dibujo particularmente detallado captó su atención. Era un mapa del mundo, pero no el mundo que conocía.
No había líneas de países ni continentes como los que ella veía en sus libros escolares. En lugar de eso, el mapa mostraba un paisaje que cambiaba, con islas flotantes, montañas que se alzaban hacia el cielo sin razón aparente y océanos de colores imposibles. El mapa no estaba completo, como si hubiera sido interrumpido en el último momento, pero en una esquina de la página había una pequeña inscripción: el reino de los sueños aguarda en la penumbra. Solo quien se atreva a cruzar el umbral conocerá su destino. Ana sintió una extraña vibración recorrer su cuerpo al leer esas palabras. No era miedo, ni tampoco una simple intriga. Era la sensación de que ese mensaje había sido escrito especialmente para ella, como si el destino hubiera trazado un camino que solo ella podría seguir. La frase la caló hondo, y sus pensamientos se dispersaron rápidamente hacia el futuro, hacia lo que podría significar. ¿Qué significaba ese reino de los sueños? ¿Qué umbral debía cruzar? Sabía que no estaba soñando, que no era una simple coincidencia. Algo le decía que el futuro estaba ligado a esos símbolos, a esos mensajes encriptados en las páginas del cuaderno. Con una mezcla de ansiedad y anticipación, Ana se levantó y dejó el cuaderno sobre la mesa. Necesitaba un respiro, necesitaba pensar. Salió de la casa, siguiendo el camino de tierra que llevaba al mar. El aire fresco la golpeó en la cara, y a medida que caminaba, sus pasos parecían resonar más fuerte en su mente. El viento traía consigo el murmullo de las olas, pero ahora parecía ser un murmullo diferente. Como si el océano le estuviera hablando, llamándola hacia algo que no podía comprender del todo. Mientras caminaba hacia la playa, Ana se detuvo por un momento al borde de los acantilados, mirando hacia el horizonte donde el mar y el cielo se unían en una línea que parecía infinita. Allí, de repente, algo extraño sucedió. El cielo comenzó a oscurecerse, como si una sombra estuviera cubriendo el sol. La temperatura descendió de manera abrupta, y una sensación de frío profundo la invadió. Miró hacia el océano y vio algo que la dejó sin aliento, una figura en el agua, avanzando lentamente hacia la orilla. No era humana, ni tampoco un animal conocido. Era una criatura que parecía un cruce entre un ser humano y una entidad acuática, con ojos brillantes que reflejaban la luz del sol. Sus movimientos eran gráciles, pero había algo inquietante en su presencia. La figura se detuvo a unos metros de Ana, observándola en silencio, y entonces, una voz suave y resonante comenzó a hablar en su mente. El camino que buscas no está aquí, joven Ana. Pero no temas, pues la verdad te será revelada. La llave para abrir el umbral ya está en tus manos. El eco de esas palabras llenó la mente de Ana mientras la figura se desvanecía lentamente, desapareciendo en las olas del mar como si nunca hubiera existido. El viento volvió a soplar con fuerza, y el cielo comenzó a aclararse. Ana, aún inmóvil, sintió que su corazón latía más rápido. Todo lo que había sentido hasta ese momento, todas las señales y visiones, parecían estar apuntando en una dirección clara. Su destino estaba por desvelarse. Al día siguiente, cuando Ana despertó, la luz del sol ya inundaba su habitación. Un rayo cálido se filtraba entre las cortinas, iluminando su rostro y trayendo consigo un aire de calma que contrastaba con el tumulto que habitaba en su mente. A pesar de la serenidad del amanecer, el mar de pensamientos que la envolvía no se había calmado. La visión del día anterior, la figura en el agua, el mensaje misterioso,
y la sensación de ser parte de algo más grande la mantenían inquieta. Pero había algo más, algo que no podía ignorar: el cuaderno de su madre. El mapa, las palabras encriptadas, la inscripción sobre el umbral y el reino de los sueños. Todo parecía apuntar hacia algo que estaba más allá de la comprensión inmediata. Ana sabía que no podía quedárselo para sí misma. Necesitaba hablar con alguien, pero no podía contarle a nadie lo que había descubierto. Nadie en su pueblo entendería, o peor aún, podría pensar que había perdido la razón. Se levantó lentamente de la cama, se vistió sin mucha prisa, y salió de la casa con la intención de dirigirse al faro. Allí, al borde de los acantilados, en el lugar donde las olas se estrellaban contra las rocas, sentía que podría encontrar respuestas. El viejo faro había estado en pie durante generaciones, siempre observando el mar, su luz guiando a los barcos perdidos en la oscuridad de la noche. Era una estructura solitaria, pero para Ana siempre había tenido un aire de misterio, como si estuviera guardando secretos del pasado, secretos que quizás solo ella podía descubrir. El faro no solo era un faro físico, sino un símbolo de la luz que buscaba dentro de sí misma. El aire de la mañana estaba fresco y salado, y el sonido de las olas era suave pero constante, como un susurro lejano que invitaba a la reflexión. A medida que se acercaba al faro, Ana sentía que algo la llamaba desde dentro de la vieja torre, como si el lugar estuviera esperando su llegada. Al llegar a la base, Ana miró hacia arriba, admirando la imponente estructura. La puerta de entrada estaba cerrada, pero eso no la detuvo. Había estado allí antes, y sabía que había una forma de entrar. De alguna manera, sentía que debía hacerlo, como si algo dentro de ella la guiara hacia el interior. Con manos decididas, Ana empujó la pesada puerta de hierro que, con un quejido, se abrió ante ella. El aire en el interior del faro estaba denso, lleno de polvo y olores a madera envejecida y salitre. El espacio era estrecho, pero al mismo tiempo parecía vasto, como si las paredes se extendieran hacia el infinito. Un estrecho pasillo conducía a la escalera de caracol que ascendía hacia la linterna del faro, donde la luz una vez había iluminado el mar para guiar a los navegantes perdidos. Ana subió por la escalera con paso firme, pero a cada peldaño que subía, sentía como si el aire se volviera más denso, más cargado de algo que no podía describir. La sensación de estar siendo observada la envolvía cada vez más, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente, llegó a la cima, donde la linterna del faro se encontraba, aunque ya no funcionaba. Allí, en la sala circular que rodeaba la luz que alguna vez brilló para los barcos, Ana se detuvo, mirando a su alrededor. En la pared, una serie de viejos mapas y planos estaban colgados, algunos deshilachados por el tiempo, otros cubiertos de moho. A su lado, una mesa de madera vieja estaba cubierta por trozos de papel, cuadernos desgastados y diversos objetos que parecían haber sido abandonados. Pero algo en particular llamó su atención. En el centro de la mesa, un objeto peculiar estaba rodeado por una pequeña luz tenue, como si la misma atmósfera lo estuviera iluminando de manera especial. Era una piedra, no demasiado grande, pero brillante, con una superficie lisa que reflejaba la luz de una forma extraña. La piedra parecía tener una energía propia, un resplandor que Ana no podía comprender del todo. Era una piedra, sí, pero al mismo tiempo no parecía de este mundo. Sin pensarlo, Ana se acercó y la tocó. En ese momento,
un choque de energía recorrió su cuerpo, desde la punta de sus dedos hasta lo más profundo de su ser. La sensación fue tan fuerte que tuvo que retroceder un paso, pero la piedra permaneció allí, esperando ser tocada de nuevo. Ana, sorprendida por la reacción de su cuerpo, no pudo evitar volver a acercarse. Esta vez, cuando la tocó, algo sucedió. Una serie de imágenes comenzaron a aparecer en su mente, imágenes fugaces, como destellos de otro tiempo y lugar. Veía a personas, algunas conocidas, otras extrañas, pero todas parecían estar conectadas de alguna manera. Luego, una imagen en particular se quedó grabada en su mente, una figura que no era humana, pero que tenía ojos brillantes, una presencia imponente y una energía que se sentía como una ola de poder. La imagen era tan vívida que parecía que la figura estaba directamente frente a ella, observándola, esperando. De repente, las imágenes se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, y Ana quedó inmóvil, sin saber qué hacer ni qué pensar. La piedra, ahora apagada, parecía común y corriente, como cualquier otra roca que pudiera encontrar en la playa. Pero el poder que había sentido al tocarla seguía presente, vibrando en su pecho, como si la conexión con aquel ser o fuerza invisible todavía estuviera viva en su interior. El mensaje está claro, susurró Ana para sí misma, sin saber si las palabras eran realmente suyas o si habían llegado de algún otro lugar. El faro, la piedra, todo esto tiene un propósito. De repente, un sonido suave interrumpió sus pensamientos. Era un crujido, como si algo se moviera en una de las esquinas de la habitación. Ana se giró rápidamente, pero no había nadie más allí. El aire, sin embargo, parecía estar vibrando, como si algo estuviera intentando manifestarse. Un murmullo bajo, como un susurro que venía del otro lado de la pared, comenzó a llenar la sala. Ana, con el corazón latiendo rápidamente, se acercó a la pared en busca de la fuente del sonido, pero no pudo encontrar nada en particular. El sonido se desvaneció poco después, y el silencio volvió a apoderarse del faro. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y tormenta en el corazón de Ana. Había algo indescifrable en el aire, como si la brisa que acariciaba la costa estuviera susurrando secretos que ella aún no podía comprender del todo. Aunque intentaba continuar con su rutina diaria, la sensación de que estaba siendo observada por algo más grande que ella misma la acompañaba constantemente. Los murmullos que había escuchado en el faro no habían desaparecido, sino que, por el contrario, se habían intensificado, convirtiéndose en ecos que la perseguían tanto de día como de noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la piedra brillante, y cada vez que se encontraba frente al mar, sentía una presión creciente en su pecho, como si el océano mismo le estuviera llamando. Fue en una de esas tardes de confusión cuando, mientras caminaba por la playa, escuchó algo diferente. El sonido habitual de las olas rompiendo contra las rocas se había transformado. Ya no era solo el rugir del mar, ni el susurro que acompañaba las tardes tranquilas, sino algo más profundo, algo más resonante. Era como si el mar estuviera hablando, pero no en palabras comunes. El sonido era un lamento, una melancolía tan palpable que casi podía tocarse. Ana se detuvo en seco, mirando hacia el horizonte, donde el agua se fundía con el cielo. La brisa comenzó a soplar más fuerte, y el mar, que antes había estado tranquilo, parecía agitarse, como si estuviera vivo. No sabía por qué,
pero algo dentro de ella le decía que debía acercarse, que debía escuchar más atentamente. La orilla estaba desierta, y las huellas que había dejado en la arena se borraban rápidamente bajo el vaivén de las olas. Sin embargo, ella caminaba sin titubear, como si sus pasos estuvieran guiados por una fuerza invisible. Mientras avanzaba, el lamento del mar se hacía más claro, más cercano, hasta que, finalmente, se detuvo en una pequeña cueva formada por las rocas. Un lugar que Ana había visto muchas veces, pero al que nunca se había acercado realmente. La entrada estaba cubierta por una capa de algas y conchas, pero ella, casi sin pensarlo, apartó las barreras naturales y se adentró en la cueva. Dentro de la cueva, el sonido del mar se volvía más envolvente, pero al mismo tiempo, había algo más, una especie de resonancia que parecía surgir desde las profundidades de la tierra misma. Al principio, Ana no pudo ver nada, pero poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y pudo distinguir una figura en el fondo de la cueva. La figura era alta, oscura y difusa, como una sombra que se deslizaba entre las rocas. No parecía humana, ni tampoco una criatura del todo conocida. Era algo más primitivo, algo más antiguo que el propio mar. Ana, aunque temerosa, sintió una fascinación irresistible. Algo en su interior le decía que debía acercarse, que debía enfrentar lo desconocido. Con el corazón latiendo aceleradamente, avanzó lentamente hacia la figura, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la sombra se detuvo. Fue entonces cuando Ana escuchó un susurro, no a través del aire, sino directamente en su mente, como si una voz proveniente de un lugar lejano y profundo le estuviera alcanzando. «Has venido», dijo la voz, resonando en su cabeza. «Has llegado a la puerta de lo antiguo. Pero no todos los secretos pueden ser revelados de inmediato». Ana, sin comprender completamente, apenas pudo responder. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un suspiro. «Soy el eco de los que han venido antes de ti», respondió la voz, «y también el que permanece mientras el mundo gira. He esperado por mucho tiempo, esperando que uno de los tuyos se acercara, esperando que un alma decidiera descubrir la verdad que yace en las profundidades de este mar». Ana se quedó en silencio, asimilando las palabras. Sabía que no era un sueño, que esto no era una fantasía. Algo más grande que ella misma estaba sucediendo, algo que no podía controlar. «¿Qué es lo que tengo que hacer?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. La sombra pareció moverse, como si estuviera observándola, estudiándola con una intensidad indescriptible. «Todo tiene su tiempo», respondió. «Has tocado la piedra del faro, has comenzado el viaje, pero no es suficiente. Hay más. No solo debes escuchar el mar, sino entender sus secretos. El mar es la clave, y tú eres la llave». Ana no comprendió del todo, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. El mar, la piedra, el faro, todo parecía formar parte de un todo mayor, de algo que se estaba entrelazando, aunque ella aún no sabía cómo. «¿Cómo puedo entender?», preguntó, deseando más respuestas. La figura de la sombra pareció desvanecerse un poco, volviéndose menos sólida, más etérea, y la voz se tornó aún más suave, como si el susurro del mar lo estuviera envolviendo todo. «Lo descubrirás cuando llegue el momento», dijo la sombra. «Lo descubrirás cuando te atrevas a sumergirte en lo profundo. Pero recuerda,
Hay caminos que no deben ser recorridos a la ligera, y hay mares que no se deben cruzar sin preparación. Ana dio un paso atrás, confundida, pero también sintió que algo dentro de ella se despertaba. El viaje había comenzado de una manera extraña, pero estaba claro que aún había mucho por descubrir, muchos secretos que estaban más allá de lo que podía comprender en ese momento. La sombra desapareció por completo, y el eco del mar volvió a tomar su lugar, esta vez más suave, como un murmullo lejano. La presión que había sentido en su pecho comenzó a desvanecerse, pero en su lugar, una sensación de determinación comenzó a crecer en su interior. Con un suspiro profundo, Ana salió de la cueva y caminó nuevamente hacia la orilla, donde el mar le esperaba. Pero esta vez no se sentía sola. Sabía que algo había cambiado dentro de ella. Sabía que estaba lista para continuar. El mar la había hablado, y de alguna manera, ella también había comenzado a entender sus secretos, aunque solo fuera una pequeña parte. Pero, en ese instante, comprendió que el camino que había comenzado en el faro no era un destino, sino una travesía sin fin, llena de misterios y desafíos, que solo el mar podría revelar completamente. A lo largo de las semanas que siguieron, Ana se encontró con una calma inquietante. Aunque la sensación de haber tocado algo trascendental seguía pesando sobre sus hombros, la vida en la aldea había vuelto a su curso habitual. Las aguas del mar continuaban su vaivén regular, y el viento seguía susurrando entre las ramas de los árboles, pero en lo profundo de su ser, Ana sentía que algo estaba por cambiar. Algo que la llamaba a la acción, que la empujaba hacia lo desconocido. Sin embargo, todavía no sabía con claridad qué era lo que debía hacer, ni cómo debía enfrentarlo. Cada día, al amanecer, se encontraba frente al mar, observando cómo las olas se deshacían contra las rocas. La imagen del faro, la piedra en su interior y la sombra en la cueva, permanecían grabadas en su mente como si fueran huellas indelebles en su alma. A veces, cuando caminaba cerca de las aguas, creía escuchar los ecos del susurro que la había llamado al principio, pero nunca era lo suficientemente claro como para comprenderlo por completo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía seguir buscando. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a desvanecerse detrás de las montañas, Ana decidió salir a caminar por la costa más alejada, un lugar donde no solía ir debido a lo remoto del camino. Algo la atraía hacia allí, una fuerza invisible que le empujaba a descubrir lo que el mar aún tenía que revelarle. Mientras avanzaba entre las rocas y las dunas, un extraño silencio se apoderó del lugar. El ruido habitual de las olas, que siempre había sido constante, parecía haberse extinguido, y el viento que antes había jugado con su cabello, ahora se había detenido. La calma en el aire era tan densa que podía sentirla en su piel, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Ana, desconcertada, miró a su alrededor, buscando una explicación para esa quietud que la rodeaba. Pero no encontró nada fuera de lo común. Las sombras de las rocas alargaban sus brazos hacia el océano, y el cielo, de un color gris pálido, se había cubierto con una capa de nubes espesas. Se adentró más en la senda, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría todo. Cuando llegó a un acantilado que se elevaba sobre el mar, Ana se detuvo y miró hacia abajo. Las aguas parecían más oscuras en ese lugar, como si estuvieran ocultando secretos profundos. Algo en su interior le decía que debía descender hasta el borde, acercarse más, escuchar más.
Pero al intentar caminar hacia el borde del acantilado, algo extraño ocurrió. Un viento feroz se levantó de repente, empujándola hacia atrás con tal fuerza que casi perdió el equilibrio. En ese momento, el aire se llenó con una serie de susurros que no podía identificar. Era como si el mar, de alguna manera, estuviera hablando, llamándola. Aterrada pero a la vez intrigada, Ana miró hacia el océano. Fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento. En medio de las aguas oscuras, surgió una figura que, al principio, parecía solo una sombra indistinta. Pero a medida que la figura se acercaba a la orilla, la imagen se hizo más clara. Era una figura humana, pero no completamente humana, algo más allá de lo que Ana había visto o imaginado. La criatura parecía tener una conexión directa con el mar. Su cuerpo era translúcido, con escamas que reflejaban la luz de la tarde como si fuera parte de las mismas aguas. Sus ojos eran grandes y brillantes, como dos perlas, y su presencia emanaba una sensación de poder antiguo. El corazón de Ana latió más rápido al verla. Era la misma figura que había visto en la cueva, aquella sombra inquietante, pero ahora tenía una forma tangible, una forma que la conectaba con el mar de una manera que no podía comprender. La criatura emergió lentamente del agua, y su presencia comenzó a llenar el espacio con una energía que no se podía ignorar. Parecía estar observando a Ana con una mirada que atravesaba su alma, como si estuviera esperando algo, como si supiera que ella debía hacer algo. Con el miedo apoderándose de su cuerpo, pero también con una curiosidad irresistible, Ana dio un paso adelante. La criatura, al verla moverse, levantó una mano, señalando hacia el horizonte, hacia el mar profundo. Fue en ese instante cuando Ana escuchó su voz, pero no de manera normal. No estaba hablando, sino que las palabras parecían llegar a su mente, como si una corriente de pensamientos y emociones se estuviera transmitiendo directamente a través del aire. «Has venido», dijo la voz, suave pero llena de poder. «El tiempo ha llegado. El mar te ha elegido. Has tocado la piedra, pero eso es solo el principio. El océano es más grande de lo que imaginas, y dentro de él se esconden secretos que solo los que se atreven a enfrentarlos pueden conocer. Tú, Ana, has sido llamada para comprender estos secretos. Pero antes de poder hacerlo, debes sumergirte en lo más profundo. No hay vuelta atrás». Ana, aunque temblando, sintió que cada palabra resonaba en su ser. Sabía que no podía ignorar lo que la criatura le estaba diciendo. Algo en su interior le decía que estaba preparada, que era su destino enfrentarse a lo desconocido, aunque no sabía exactamente qué significaba todo eso. «¿Qué debo hacer?», preguntó Ana, su voz un susurro tembloroso. La criatura levantó su otra mano, y un destello de luz brilló en su palma, revelando una piedra que parecía estar hecha del mismo material que la roca en el faro, esa que había tocado tiempo atrás. La piedra brillaba con una intensidad que parecía provenir de otro mundo, y Ana sintió una conexión inmediata con ella, como si su propio ser se alineara con esa energía. «Esta piedra», dijo la criatura, «es la clave para acceder al conocimiento del mar. Pero no será suficiente solo con poseerla. Debes ir más allá. Debes entrar en las profundidades del océano, y allí, en su interior, encontrarás las respuestas que buscas. Pero ten cuidado. No todos los que han intentado buscar lo que tú buscas han regresado.
Ana miró la piedra con una mezcla de asombro y temor. Sabía que algo importante estaba en juego, algo que iría más allá de su comprensión. Pero, al mismo tiempo, también sentía una creciente necesidad de entender, de desentrañar el misterio que la rodeaba. «Te llevaré hasta el umbral», dijo la criatura, «pero debes estar preparada para lo que venga después. El mar es impredecible. Nadie sabe qué sucederá una vez que entres. La verdad es un velo que pocos se atreven a levantar». Con esas palabras, la criatura desapareció en las aguas, dejando tras de sí una estela de espuma. El mar, en un instante, volvió a su estado habitual, tranquilo y profundo. Pero algo había cambiado en Ana. Ella sabía que, de alguna manera, había cruzado una línea sin retorno. El mar, que siempre había sido solo una parte del paisaje, ahora se había convertido en algo mucho más grande, algo que la llamaba a adentrarse en sus profundidades. Ana caminaba con paso firme, aunque su corazón aún latía con fuerza, como si su cuerpo no pudiera estar completamente en calma. El horizonte ante ella parecía más distante de lo que había sido nunca, y el mar, que antes había sido solo una presencia en su vida, ahora se sentía como una entidad viva. Algo que susurraba con una voz llena de secretos y misterios. A cada paso, la presión en su pecho se hacía más intensa, como si algo profundamente antiguo la estuviera observando, esperando que tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. La piedra en su mano era su única guía, y aunque no entendía completamente su significado, Ana sabía que debía seguir su camino. El viento le acariciaba el rostro, y el océano, que antes solo era agua, ahora parecía tener una profundidad insondable que desbordaba las fronteras de la tierra misma. Cada día, cuando se encontraba ante la orilla, el recuerdo de la criatura del mar la invadía. No podía olvidarla, ni la figura que había visto ni las palabras que le había dicho. La imagen de esos ojos tan brillantes, de esa presencia tan etérea, permanecía en su mente, como una sombra que se aferraba a su ser. Pero lo más desconcertante era la sensación de que la criatura había estado esperando algo, algo que solo ella podía hacer. Esa sensación de que algo más grande la había elegido, que había un propósito profundo detrás de su encuentro, no dejaba de acecharla. Aunque el mar se mostraba en calma durante el día, Ana sentía una constante agitación interior, como si el océano, de alguna manera, le estuviera llamando, y ella aún no entendía cómo responder a ese llamado. Un día, después de una tormenta que había sacudido la costa, Ana decidió aventurarse más allá de las aguas conocidas. Decidió seguir el sendero que la criatura le había señalado, adentrándose en una parte de la costa que jamás había explorado antes. Era un territorio desconocido, remoto y aparentemente inalcanzable, rodeado por rocas grandes y peligrosas, y por la densa niebla que cubría la playa como un velo. Mientras caminaba, el viento se volvió más fuerte, y el mar, que antes estaba en calma, comenzó a rugir, como si respondiera a su presencia. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era cada vez más fuerte, y en su interior, Ana sentía una mezcla de ansiedad y fascinación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz interior le decía que debía continuar, que el momento que había estado esperando había llegado. El paisaje a su alrededor era impresionante. Las rocas se elevaban como gigantes dormidos, cubiertas por una espesa capa de musgo, y las aguas, de un color verde profundo, parecían esconder secretos que ningún ser humano había tocado jamás.
El aire estaba cargado de sal, y el eco de las olas parecía resonar en su alma. Ana sintió que estaba caminando hacia algo más grande que ella, hacia un destino que no podía comprender completamente. El viento soplaba con más fuerza, y la niebla comenzaba a espesarse, envolviendo su cuerpo y su mente en un manto de misterio. Mientras se adentraba más en este territorio desconocido, Ana comenzó a notar algo extraño. Aunque el viento aullaba y las olas rompían con furia, había un silencio profundo que la rodeaba. No era un silencio normal, sino un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera detenido su curso para observarla. Ana miró a su alrededor, pero no vio a nadie, solo las rocas y el mar que se extendían ante ella. Sin embargo, sentía la presencia de algo más allá de lo físico. Algo que la miraba desde las sombras, aguardando que tomara la decisión que cambiaría todo. Finalmente, al llegar a una pequeña cala escondida entre las rocas, Ana encontró algo que la hizo detenerse. Allí, en la orilla, en un lugar donde el agua se encontraba con la tierra, había una piedra de gran tamaño, cubierta de musgo y líquenes. Era una piedra similar a la que había tocado en el faro, pero mucho más grande y de una textura diferente. Estaba incrustada en el suelo de forma natural, como si siempre hubiera estado allí, esperando que alguien la descubriera. Ana se acercó a ella, sintiendo una conexión inmediata, como si la piedra la reconociera. Cuando la tocó, una corriente de energía recorrió su brazo, y la sensación de frío y calor se mezcló en su piel. El viento se calmó de repente, y una calma profunda llenó el espacio. Fue entonces cuando escuchó una voz, no una voz externa, sino una que provenía de su interior, una voz que parecía conectar con algo más allá de su comprensión. Era una voz que hablaba en un lenguaje que no conocía, pero que entendía perfectamente. Las palabras eran suaves, casi como un susurro, y aunque no eran comprensibles en su totalidad, la sensación que transmitían era clara. Has llegado al umbral, Ana. El mar te ha elegido, pero no hay marcha atrás. Solo aquellos que se atreven a sumergirse en lo desconocido pueden comprender los secretos del abismo. Ana cerró los ojos, sintiendo que su ser entero se llenaba de una energía desconocida. La piedra en su mano parecía palpitar, como si estuviera viva. La voz continuó, pero esta vez las palabras fueron claras, directas. La profundidad del océano guarda secretos que no han sido revelados. Dentro de ti hay una verdad que aún no comprendes. El mar no es solo agua, es una dimensión, una puerta hacia lo que ha sido olvidado. Si deseas encontrar la respuesta, debes descender hasta las profundidades. Pero cuidado, lo que encontrarás no será lo que esperas. Ana abrió los ojos, mirando la piedra en su mano. Una decisión difícil se cernía sobre ella. El mar, que antes parecía un lugar de belleza y misterio, ahora se presentaba ante ella como algo mucho más grande, más peligroso. Pero algo en su corazón le decía que no podía retroceder. El destino, esa fuerza invisible que la había estado guiando desde el principio, la había traído hasta aquí. No podía simplemente dejarlo ir. El abismo que había delante de ella no era un lugar de oscuridad, sino una puerta a lo desconocido, y Ana debía cruzarla para entender lo que realmente buscaba. Con una mezcla de temor y determinación, Ana se acercó aún más a la orilla. Miró al mar, al horizonte distante, y supo que no podría volver atrás.
la criatura que había encontrado en la costa, la voz que la había llamado, todo parecía converger en este momento. El abismo no era solo un lugar físico, era una parte de ella misma que debía explorar, una parte que había permanecido oculta hasta ahora. La voz del mar, la voz de la piedra, todas las señales la habían preparado para este momento. El día en que Ana tomó la decisión de adentrarse en las aguas del abismo, el mar parecía estar más en calma que nunca. La brisa suave le acariciaba la piel, y el sol, ya a punto de ponerse, reflejaba una luz dorada sobre el océano. Sin embargo, en el interior de Ana, la tormenta seguía siendo feroz. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas, la incertidumbre la invadía, y una sensación de presagio la envolvía, como si algo mucho más grande de lo que podía comprender estuviera a punto de suceder. En su corazón, la mezcla de miedo y emoción se hacía palpable, y aunque intentaba calmar su mente, no podía evitar que su pulso aumentara cada vez que miraba al mar. El océano, ese vasto e impredecible ser que antes solo había sido una fuente de fascinación, ahora se presentaba como una puerta a lo desconocido, una puerta que ella no podía dejar de sentir que debía cruzar. Ana se encontraba de pie sobre una de las rocas que rodeaban la cala, la piedra en su mano como un recordatorio constante de todo lo que había vivido hasta ahora. El viento comenzaba a soplar con mayor fuerza, y la espuma de las olas rompía contra las rocas con fuerza, como si el mar intentara advertirle. Pero Ana no podía retroceder. Sabía que el llamado del abismo no era solo algo físico, sino algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Era una invitación que no podía ignorar, una invitación que le había sido hecha mucho antes de que llegara a este punto. La voz que había oído en su mente, la criatura que había encontrado en la costa, todo aquello formaba parte de una verdad que debía descubrir. Y esa verdad, pensó Ana, estaba más allá de la superficie del mar, en lo más profundo de su ser, en un lugar oscuro y desconocido. Con una determinación que le sorprendió incluso a sí misma, Ana dio el primer paso hacia el agua. El agua fría le rozó los pies, y un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no se detuvo. Avanzó lentamente, permitiendo que las olas lamieran sus piernas, sintiendo como el agua la envolvía, como si el mar mismo le estuviera abrazando. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca de algo, una revelación que aún no comprendía por completo. La piedra en su mano seguía vibrando con una energía extraña, como si estuviera conectada a algo mucho más grande que ella. Era como si el mar mismo la estuviera guiando, llevándola a un lugar donde solo los valientes se atrevían a llegar. El agua subía cada vez más, hasta que ya no podía dar un paso sin que sus pies quedaran completamente sumergidos. A pesar de la fría humedad que se apoderaba de su cuerpo, Ana no vaciló. El mar, que antes parecía una barrera infranqueable, ahora era el camino que debía seguir, el único camino hacia la respuesta que tanto buscaba. Mientras avanzaba, la voz que había oído en su mente comenzó a resonar nuevamente, esta vez más clara, más fuerte. No temas, decía la voz, el abismo no es lo que parece. En sus profundidades hay respuestas, hay secretos que te esperan. La verdad es más profunda de lo que puedes imaginar, pero para encontrarla, debes ir más allá de tus miedos. Ana cerró los ojos un momento, concentrándose en las palabras, en la voz que la guiaba. Era como si su alma misma estuviera siendo llamada por una fuerza que no podía ver, pero que sentía con todo su ser. Al abrir los ojos, el mar frente a ella parecía haber cambiado.
Ya no era solo agua, era una masa infinita, oscura y misteriosa, que se extendía más allá del horizonte. Las olas ya no eran solo el suave vaivén de la marea, sino que se alzaban como gigantes que se preparaban para engullirla. Y en esa inmensidad, en esa vastedad, Ana sintió una mezcla de vértigo y fascinación. El abismo ante ella no era solo un lugar físico, era una manifestación de todo lo que había estado oculto en su interior. Con un último vistazo hacia la orilla, donde las rocas se recortaban contra el cielo naranja del atardecer, Ana dio el siguiente paso. El agua la rodeó completamente, hasta que ya no pudo tocar el fondo. Estaba completamente sumergida en el océano, pero aún no sentía el peso del agua. En su mente, solo había calma. En ese instante, el miedo se desvaneció, y todo lo que quedaba era la sensación de que había tomado la decisión correcta, que ese camino hacia las profundidades era lo que había estado buscando toda su vida, aunque no supiera aún qué era exactamente lo que debía encontrar. A medida que avanzaba más en el mar, la superficie comenzó a alejarse. Las luces del atardecer se desvanecieron, y la oscuridad del agua la envolvió completamente. Pero no estaba sola. Algo en las profundidades la observaba, la guiaba, y aunque no podía verlo, sabía que estaba allí. Era como si el mar mismo estuviera vivo, respirando con ella, llevando consigo sus miedos, sus dudas, pero también sus esperanzas. La voz que la había acompañado hasta ese momento, esa misma voz que la había llamado desde el principio, ahora hablaba en sus pensamientos, susurrándole en la oscuridad. Has llegado al umbral, Ana. Ahora debes descender más profundo, más allá de lo que el ojo humano puede ver, más allá de la superficie. Lo que buscas está en el abismo, pero el abismo no es solo un lugar. Es una experiencia, un viaje que solo aquellos dispuestos a enfrentarse a sí mismos pueden comprender. Debes ir más allá de tus propios límites. El sonido de su respiración se mezcló con el crujir de las olas que se estrellaban contra las rocas, pero algo cambió en su interior. La quietud del agua la envolvía, y Ana no sentía miedo, sino una extraña sensación de paz. Era como si, al estar completamente sumergida, pudiera escuchar lo que el océano tenía que decirle, como si el silencio mismo tuviera algo que revelarle. Pero, más allá del silencio, algo comenzaba a emerger en las profundidades, una sombra en la que Ana veía destellos de luces brillantes, como si las estrellas mismas se reflejaran en las aguas oscuras del océano. De repente, un movimiento a su alrededor la hizo detenerse. Una figura emergió del agua, imponente y majestuosa, tan grande como las olas que se alzaban a su alrededor. Su presencia era tan poderosa que Ana sintió que el mar mismo se detenía. La figura estaba formada por agua, pero sus contornos eran claros, casi sólidos, como si fuera una criatura hecha de la misma esencia del océano. Sus ojos, si se les podía llamar ojos, eran como espejos profundos, reflejando las estrellas y el abismo a la vez. La criatura la observó en silencio, y Ana sintió como su corazón latía más rápido. El océano parecía haberse detenido por un momento. La criatura que emergió de las profundidades del mar no era un ser común. Su presencia era abrumadora, como si todo el océano mismo la hubiera gestado en sus entrañas y ahora la trajera a la superficie, por algún propósito profundo y misterioso. El agua alrededor de Ana se agitaba suavemente, pero el aire permanecía pesado, lleno de una tensión casi palpable.
Ella la observaba con una mezcla de asombro y miedo, pero algo en su interior le decía que esa figura no era enemiga, sino una guía, un ser que había existido mucho antes de que ella naciera y que, en ese instante, la estaba conduciendo a través de un umbral que ella ni siquiera sabía que existía. La criatura, que parecía hecha de agua y luz, extendió una de sus extremidades hacia Ana, una mano que parecía fluir y cambiar de forma, como si estuviera formada por corrientes de agua en movimiento. Su rostro, aunque difuso y algo borroso, emanaba una sabiduría ancestral que parecía irradiar desde lo más profundo del océano. Era como si en sus ojos residieran los secretos de todos los mares, los relatos no contados de las mareas, los vientos y las estrellas. Ana podía sentir cómo su ser se inundaba de una sensación indescriptible, como si estuviera siendo absorbida por un conocimiento que no pertenecía a su tiempo ni a su mundo, un conocimiento que venía de mucho antes, y que solo podría ser entendido por aquellos dispuestos a enfrentarse a las profundidades, tanto físicas como espirituales. La criatura, con una voz que no era humana, pero que resonaba directamente en la mente de Ana, habló en un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez, como el eco de las olas rompiendo contra los acantilados. «Has llegado lejos, Ana», dijo la voz, tan profunda como el mar, «y has caminado un camino que pocos se atreven a recorrer. El mar no guarda secretos para los que buscan poder, pero para los que buscan entendimiento, para los que desean ver más allá de lo que está a la vista, el océano ofrece sus lecciones más profundas. Has enfrentado el abismo, pero ahora debes enfrentarte a ti misma». Las palabras de la criatura calaron hondo en Ana. Por un momento, el miedo y la ansiedad que la habían acompañado durante toda su vida se desvanecieron, y ella se sintió como si estuviera suspendida en un espacio que no tenía ni principio ni fin. Todo lo que la había definido hasta ese momento, todas las decisiones, las luchas internas, los momentos de duda, se fundían en un único punto. En ese espacio indeterminado donde el mar y la mente de Ana se encontraban en armonía. Algo dentro de ella, un impulso profundo que no sabía que existía, comenzó a despertar. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora, cada dolor, cada error, cada revelación, la estuviera preparando para este momento. La criatura, que ahora flotaba cerca de Ana, comenzó a moverse con gracia, como si el agua misma fuera su aliada. A medida que lo hacía, Ana notó que el mar a su alrededor comenzaba a transformarse. Las aguas, que antes parecían simples y tranquilas, ahora tomaban formas y colores desconocidos, reflejando luces y sombras que parecían provenir de otros mundos. La criatura movió sus brazos, y el agua respondió a su comando, creando figuras que se retorcían y danzaban, como si el océano fuera una tela viva que se desplegaba ante ella. Las aguas no solo contenían peces y corales, ahora parecían contener recuerdos, historias, fragmentos de realidades paralelas que se entrelazaban en un solo flujo. Ana, con los ojos abiertos de par en par, miraba cómo el mar se transformaba ante ella. Los recuerdos de su vida, de los momentos que había vivido, comenzaron a surgir en su mente, como imágenes difusas. En una de las visiones, vio su infancia, las tardes calurosas en las que corría por los campos detrás de la casa de su abuela. En otra, recordó el momento en que había tomado la decisión de partir de su hogar, buscando algo que no sabía qué era. Luego vio a su madre, la expresión triste en su rostro cuando Ana se fue, con la promesa de que regresaría cuando todo estuviera claro.
Cada una de esas imágenes parecía ser una pequeña parte de un rompecabezas, y ahora, en ese momento, Ana empezaba a ver cómo todas esas piezas encajaban entre sí. No eran solo recuerdos, eran señales, fragmentos de un mapa que la llevarían a la verdad. El abismo no es solo el mar que ves ante ti, continuó la criatura, con su voz resonando en la mente de Ana. El abismo es todo lo que has vivido, todo lo que has ocultado de ti misma. Y para encontrar lo que buscas, debes sumergirte en esas profundidades. No temas, porque lo que hay allí es parte de ti, y lo que parece oscuro solo es una sombra de lo que has olvidado. Ana cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras de la criatura se filtraran en su alma. La idea de enfrentarse a todo lo que había guardado en su interior la aterraba, pero a la vez, algo en su interior la empujaba a hacerlo. Sabía que no podía retroceder, que no podía seguir viviendo en la superficie, ignorando lo que había dentro de ella. No era solo el mar lo que la llamaba, sino la necesidad de comprender su propio ser, de encontrar el propósito que había estado buscando sin éxito. Y, en ese momento, el océano dejó de ser solo un lugar físico. Se convirtió en una metáfora de su vida, de todo lo que había vivido y todo lo que aún le quedaba por descubrir. Con una determinación renovada, Ana dio un paso hacia adelante. La criatura no se movió, pero su presencia parecía expandirse, envolviendo a Ana en un abrazo de agua y luz. Era como si, al adentrarse más en las aguas, estuviera también adentrándose en sí misma, despojándose de todo lo que la había limitado hasta ahora. El agua se cerró sobre ella, pero no la ahogó. En su lugar, la rodeó con una calma extraña, como si estuviera fluyendo con ella, guiándola hacia un lugar donde todo lo que había sido opaco ahora se volviera claro. Mientras descendía, las aguas se volvieron más oscuras, pero también más profundas. Ana sintió como su cuerpo se sumergía en ese océano interior, y con cada movimiento, cada respiración, sentía que una parte de ella se liberaba, una parte de su ser que había estado atada a la superficie, temerosa de explorar las profundidades. Ahora, sin embargo, se sentía como si fuera una parte del océano mismo, conectada con todo lo que lo habitaba. Los murmullos del agua a su alrededor eran como susurros de antiguas sabidurías, y la visión de su propia vida, de todos sus miedos y deseos, comenzó a desmoronarse, dejando solo la verdad desnuda y brillante. El viento soplaba con fuerza esa mañana, pero no era el viento común que acariciaba la piel y agitaba las hojas de los árboles. Era un viento que parecía tener una voluntad propia. Como si en cada ráfaga trajera consigo un susurro distante de otros mundos. Ana, que había estado navegando durante días, ya no sentía el frío ni el agotamiento que la había acompañado en las primeras etapas de su viaje. Había comenzado a entender que las mareas y los vientos, como la vida misma, no eran algo contra lo que luchara. En cambio, eran algo con lo que debía aprender a bailar, algo con lo que debía sincronizarse. Los días en el mar, y más aún las noches solitarias bajo un cielo estrellado que parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo, le habían enseñado a escuchar lo que no podía ver y a sentir lo que no podía tocar. El barco en el que viajaba había avanzado mucho más allá de donde creía que llegaría. Aunque no tenía un rumbo fijo ni un plan claro, Ana sentía que algo la guiaba, una fuerza interna que le empujaba a seguir avanzando. Incluso cuando las aguas se volvían más turbulentas o el horizonte se oscurecía con nubes que presagiaban tormentas. Sin embargo, hoy el viento parecía diferente,
como si tuviera algo importante que decirle. Ana se encontraba de pie en la cubierta, mirando el vasto océano que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, cuando una ráfaga repentina la hizo voltear hacia el este. Allí, en el horizonte, lo vio, una isla que antes no había notado, pero que de repente parecía tan real y tan cercana como el aire que respiraba. La isla emergía del océano con una majestuosidad tranquila, cubierta por una selva espesa que parecía ocultar secretos entre sus sombras. Sin pensarlo demasiado, Ana decidió que esa isla sería su destino. No sabía por qué, pero algo en su interior la instó a ir hacia allí. El viento ahora la empujaba con más fuerza, como si hubiera estado esperando este momento para mostrarle el camino. Mientras el barco se acercaba a la costa, Ana sintió que las aguas cambiaban de color, volviéndose más oscuras, casi negras, como si la isla misma estuviera absorbiendo la luz del sol. No había sonidos de aves, ni olas rompiendo en la orilla. El silencio era denso, casi pesado, y Ana no podía dejar de sentirse observada por algo invisible que la seguía. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de conexión, de que todo lo que había experimentado hasta ahora la había preparado para este encuentro. Cuando el barco tocó tierra, Ana dio un paso fuera de él, pisando la arena fría y húmeda. El viento, ahora más suave, le acariciaba el rostro, como si le estuviera dando la bienvenida. En la orilla, la isla parecía viva, como si respirara en su propio ritmo, y a cada paso que daba hacia el interior, los árboles de la selva se inclinaban levemente, como si le ofrecieran su sombra, como si reconocieran su llegada. No había caminos visibles, pero Ana sabía que no los necesitaba. En el silencio profundo de la isla, podía escuchar los susurros de las hojas moviéndose suavemente, como si la naturaleza misma le hablara en un lenguaje que no comprendía, pero que sentía profundamente en su alma. Mientras avanzaba por la isla, Ana comenzó a notar detalles extraños que la hacían sentirse más inmersa en un mundo que parecía estar más allá de la realidad. Los árboles, aunque frondosos, tenían una cualidad que no era propia de un bosque común. Sus troncos eran de un color dorado, como si la luz se reflejara en ellos de una manera única. Las hojas brillaban con un resplandor suave, y aunque la luz del sol no penetraba con fuerza, todo parecía irradiar una calma tranquila y sobrenatural. El aire, aunque húmedo, estaba lleno de un aroma a tierra mojada y flores desconocidas, pero lo que más le llamó la atención a Ana fueron los sonidos. A diferencia del silencio denso que había sentido al principio, ahora escuchaba un murmullo bajo, como un canto lejano, como si el viento estuviera contando historias de tiempos pasados, historias de un mundo que ella nunca había conocido. A medida que Ana se adentraba más en la isla, las sombras parecían alargarse, pero no era la tarde lo que causaba esto. Era algo más, algo que no podía ver pero que sentía, algo que llenaba el espacio a su alrededor y que parecía darle forma a todo lo que tocaba. Fue entonces cuando, en un claro, vio una figura en la distancia. Al principio pensó que era solo un árbol extraño, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era un árbol en absoluto. Era una estatua, o más bien, lo que parecía una figura humana hecha de piedra, pero con una expresión tan real que parecía estar viva. La estatua estaba en una postura en la que parecía estar mirando hacia el horizonte, como si esperara a algo o a alguien. Ana se acercó con cautela, sintiendo la misma atracción hacia la figura que había sentido al acercarse a la isla misma.
Cada paso que daba la acercaba más a la estatua, y cada paso la llenaba de una sensación de conocimiento antiguo, como si estuviera caminando hacia una revelación que había estado esperando toda su vida. La estatua, aunque inerte, no parecía ser solo un objeto sin vida. Algo en su mirada, en su postura, le decía a Ana que no estaba sola. Era como si la figura la estuviera esperando, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos, esperando que alguien llegara para desentrañar el misterio que ella misma había guardado durante siglos. Ana se acercó lentamente y, al tocar la fría superficie de la estatua, sintió una vibración, una energía que recorrió su cuerpo, algo como un latido, un suspiro profundo que venía de lo más profundo de la tierra. En ese momento, el viento volvió a soplar, pero no era un viento cualquiera. Era un viento lleno de voces, susurros antiguos, y las palabras que pronunciaban se mezclaban con los latidos de su propio corazón, creando una armonía perfecta entre ella y el misterio que la rodeaba. «Eres la elegida», murmuró una voz en su mente, una voz tan clara como si alguien le estuviera susurrando al oído. «La isla te ha esperado, Ana. El viento ha hablado y tú has escuchado. Ahora debes desentrañar el misterio que aquí reside». Ana cerró los ojos por un momento, permitiendo que la voz se asentara en su conciencia. No entendía completamente lo que significaba ser la elegida, ni qué misterios encerraba la isla, pero algo en su interior le decía que había llegado al lugar donde todo comenzaría a cobrar sentido. Sabía que la isla no solo era un refugio, sino un lugar donde las respuestas que había buscado durante tanto tiempo finalmente serían reveladas. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y morados, pero en la isla, la luz no parecía seguir el ritmo habitual del día. Aunque las sombras se alargaban con la caída de la tarde, algo extraño sucedía en ese lugar. Ana, aún absorta en el misterio que acababa de descubrir junto a la estatua, se dio cuenta de que el tiempo no se movía de la misma manera en la isla. No había prisa en los vientos ni en los árboles, y aunque sentía la presencia del día y la noche en su piel, algo en el aire le decía que el tiempo aquí no tenía el mismo peso. No era que estuviera suspendido, sino que parecía haber sido tejido en un patrón diferente, uno que ella aún no comprendía por completo. De repente, como si hubiera sido llamada por una fuerza invisible, Ana comenzó a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, pero su cuerpo se movía por sí mismo, guiado por una sensación que venía de lo más profundo de su ser. La isla no parecía ofrecerle un camino claro, pero ella sabía que tenía que avanzar, que debía seguir adelante sin miedo. Mientras cruzaba el espeso bosque que la rodeaba, los árboles, con sus troncos dorados y hojas que brillaban bajo la luz del sol, parecían apartarse suavemente a su paso, como si les diera permiso para que la dejaran continuar su viaje. El viento, que hasta ese momento había sido su compañero constante, se calmó por un instante. Pero a medida que avanzaba más adentro de la isla, comenzó a escuchar algo más, un sonido bajo, casi imperceptible, como un latido profundo, algo que no venía de su propio cuerpo, sino de algún lugar lejano, tal vez del corazón mismo de la isla. El sonido era suave, pero firme, y le transmitió una sensación de calma y a la vez de inquietud. Ana se detuvo un momento, mirando a su alrededor, pero no vio nada que pudiera explicar el origen de ese sonido. Era como si el bosque mismo estuviera respirando, como si la isla estuviera viva en una forma que no se limitaba a la simple vegetación o a los animales.
Continuó su marcha, ahora con la sensación de que algo la estaba observando, pero no de una manera intimidante, sino como si fuera parte de una presencia ancestral que había estado esperando su llegada. Entonces, a lo lejos, vio algo que la hizo detenerse. En el centro de un claro, había una figura que no había notado antes, un hombre de pie frente a un gran reloj, un reloj antiguo, tan grande como un árbol, cuyas manecillas parecían no moverse. La figura estaba inmóvil, con los ojos cerrados, pero su presencia era tan palpable que Ana sintió que su corazón latía más rápido. Se acercó con cautela, pero sin miedo. El hombre, al notar su presencia, abrió lentamente los ojos. Su mirada era profunda, llena de siglos de sabiduría, pero también de una melancolía insondable, como si hubiera visto demasiado del mundo y hubiera aprendido que había cosas que no podían ser comprendidas, solo aceptadas. No era un hombre común, eso estaba claro. Su piel tenía un tono gris, casi translúcido, como si hubiera sido tallado en piedra, y su cabello, aunque largo y rizado, parecía hecho de hilos de plata. No era joven, pero tampoco anciano. Su presencia era temporal, como si no estuviera limitado por los años. «Te estaba esperando, Ana», dijo la figura, su voz suave pero clara, resonando en el aire como un eco de algo que había sido pronunciado en el principio de los tiempos. «Yo soy el guardián del tiempo». Ana, aún en shock por la aparición de este ser, no pudo evitar dar un paso atrás. No sabía qué preguntar, ni cómo reaccionar ante la inmensidad de la revelación que acababa de recibir. El guardián del tiempo, sin embargo, no pareció sorprendido por su reacción. «No temas», continuó, como si pudiera leer sus pensamientos. «He estado aquí desde que el primer suspiro de este mundo se unió al viento, y he observado el paso de los siglos. Mi tarea es velar por el flujo del tiempo en esta isla. Aquí, el tiempo no se mide de la misma manera que en otros lugares. Aquí, el tiempo es una red, una tela tejida con momentos que no se repiten, pero que están todos conectados de alguna manera. Y tú, Ana, has llegado para entender su verdadero significado». Ana no podía comprender completamente lo que él estaba diciendo, pero la palabra conectados resonó en su mente. Sintió que había algo profundo en esa afirmación, algo que la isla le estaba revelando a través de este ser tan peculiar. «¿Y qué quieres decir con conectados?», preguntó finalmente, aunque sabía que su pregunta era insignificante ante la magnitud de lo que acababa de oír. El guardián del tiempo hizo un gesto hacia el gran reloj que estaba detrás de él, cuyos engranajes parecían estar detenidos, pero a la vez, como si aún estuvieran en movimiento, aunque en una frecuencia que no podía ser percibida por los ojos humanos. «Este reloj», dijo, señalando el objeto gigante, «marca el tiempo de todos los mundos que se cruzan en este punto. No es un reloj cualquiera. Aquí no solo se mide el tiempo, sino que también se guarda el eco de cada acción, de cada pensamiento, de cada palabra pronunciada. Todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá está entrelazado en esta red, y tú, Ana, has sido llamada para entender cómo los momentos de tu vida están conectados con los de los demás. Y más importante aún, para comprender que los momentos no son solo puntos aislados, sino parte de un ciclo infinito». Ana miró el reloj con más detenimiento, ahora viendo los delicados detalles de los engranajes que se movían, aunque imperceptiblemente. Los números del reloj parecían estar hechos de una sustancia extraña,
que brillaba con una luz suave, como si tuvieran vida propia. La imagen del reloj, suspendido en el aire, le produjo una sensación de vértigo, como si estuviera viendo algo que no podía comprender, pero que la invitaba a descifrarlo. ¿Cómo puedo entenderlo?, preguntó Ana, su voz temblorosa pero decidida. Sabía que estaba a punto de recibir una verdad que cambiaría su vida para siempre. El guardián del tiempo la miró fijamente, como si estuviera evaluando su disposición para escuchar lo que vendría a continuación. Finalmente, habló. Para comprender el tiempo, debes comprender tu propio papel en él. Tu viaje, Ana, no es solo un camino físico, es un viaje del alma. Has llegado a esta isla porque estás destinada a aprender algo que ha estado oculto para ti hasta ahora. Lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, todo está conectado con un tejido mucho mayor que no puedes ver, pero que puedes sentir. Los momentos que has vivido, los momentos que vivirás, no están separados, están unidos en una red infinita. Una red que teje todos los hilos de la existencia. Y tu tarea es aprender a ver esos hilos, a entender cómo tu vida está conectada con la de los demás. Ana no podía comprender completamente las palabras del guardián, pero sentía que algo profundo resonaba en su interior. De alguna manera, sabía que su vida había cambiado para siempre. El tiempo ya no era solo una medida, no era solo una sucesión de días y noches. Ahora el tiempo era algo más, algo que tenía un propósito, algo que se tejía en una red de existencia mucho mayor que ella misma. El guardián del tiempo hizo un gesto hacia el reloj, y una de las manecillas comenzó a moverse lentamente. Cada tic-tac era como un susurro, como si el reloj estuviera marcando el ritmo de algo que iba más allá de lo que Ana podía ver. El viento comenzó a soplar de nuevo, y las hojas de los árboles susurraban con un sonido que ahora le parecía familiar, como una melodía que había estado tocándose en su mente durante todo el viaje. Pero ahora, esa melodía tenía sentido. Recuerda, Ana, dijo el guardián con una sonrisa en los labios, el tiempo es más que una secuencia de eventos. Es un tejido, una red, y tú eres una parte vital de esa red. Lo que hagas aquí, lo que aprendas, influirá en todo lo que está por venir. Ana despertó temprano al día siguiente, aunque la idea de día ya no significaba lo mismo para ella. En la isla, las horas se deslizaban como si no fueran más que susurros de un tiempo que se estiraba y contraía según la voluntad de algo que aún no podía comprender. En su mente, se formaban preguntas que giraban en torno al misterioso guardián del tiempo, pero, al mismo tiempo, sentía que no estaba lista para entender por completo lo que él le había revelado. Aún tenía que recorrer un largo camino hacia la aceptación de lo que su destino le había deparado, y el peso de esa responsabilidad se asentaba cada vez con más fuerza sobre sus hombros. Mientras caminaba por el frondoso bosque que rodeaba su refugio, la luz filtrada entre las hojas de los árboles caía suavemente sobre su rostro. Y los suaves murmullos del viento parecían ser las únicas palabras que podía entender. El paisaje había cambiado desde su primer día en la isla. Aunque la flora seguía siendo densa y la vegetación exuberante, ahora Ana comenzaba a ver patrones más nítidos en el entorno. Era como si la isla misma estuviera hablándole en un idioma que solo ella, de alguna manera, pudiera entender. Los árboles parecían moverse al ritmo de una música que solo ellos escuchaban, y los animales, que antes se habían mostrado esquivos, ahora la observaban de cerca, como si supieran algo que ella aún no había descubierto.
Cada rincón de la isla parecía estar vivo, no solo en el sentido biológico, sino en un sentido mucho más profundo, como si tuviera un propósito más allá de su mera existencia física. Ana llegó hasta el claro donde había visto por primera vez al guardián del tiempo, y se detuvo frente al gigantesco reloj. La figura del guardián ya no estaba allí, pero el reloj seguía marcando su ciclo extraño e incomprensible. La manecilla más grande se movía con lentitud, pero al hacerlo parecía alterar el espacio alrededor de ella, deformando la realidad de una manera que Ana no entendía. Por un instante, sintió una presión en el pecho, como si el reloj estuviera directamente conectado con su respiración, con su pulso, y con cada uno de los latidos de su corazón. Cada tic-tac que escuchaba resonaba en su ser, como si cada sonido fuera una reverberación de una verdad aún no revelada. Sabía que debía acercarse al reloj, pero algo en su interior le decía que debía esperar. La isla le pedía paciencia, le pedía tiempo y, sobre todo, le pedía que confiara en sus propios instintos. Al principio, se sintió tentada a tomar la manecilla, a moverla, a intentar controlar lo que parecía fuera de su alcance, pero algo la frenó. A lo lejos, en el borde del claro, pudo ver una figura aproximándose. No era el guardián, pero su presencia era igualmente imponente. Era una mujer, alta y serena, con el rostro cubierto por una capa que parecía hecha de la misma sustancia que las hojas de los árboles. Sus ojos brillaban como si reflejaran el cielo nocturno, y aunque no decía nada, su presencia era una llamada, una invitación. Ana la observó durante un largo momento antes de que la figura hablara. No toques el reloj, Ana. No es el momento adecuado. La voz de la mujer era suave, pero profunda, resonando en su mente de una manera que no podía explicar. Ana sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. Por un lado, había algo tranquilizador en la mujer, como si sus palabras fueran las de una vieja amiga. Por otro lado, el hecho de que alguien más supiera su nombre y supiera lo que pensaba hacer, la inquietó profundamente. ¿Quién eres?, preguntó Ana, sin poder evitarlo. Aunque la respuesta parecía obvia, como si la mujer fuera parte de la isla misma, algo dentro de ella la impulsó a formular la pregunta. La mujer sonrió con una expresión que era tanto amable como enigmática. Soy una de las guardianas de los secretos de la isla. Mi nombre no importa tanto como lo que represento. He venido a ayudarte, Ana. Has llegado aquí para aprender, pero para poder comprender lo que se te ha ofrecido, debes primero entender el concepto de lo que ya ha sucedido. Ana frunció el ceño, sin entender. La mujer notó su confusión y extendió una mano, invitándola a seguirla. Aunque tenía dudas, Ana se sintió inexplicablemente atraída por ella, como si algo dentro de sí misma le dijera que no podía rechazar la oportunidad de aprender más. La siguió por un estrecho sendero que se abría entre los árboles, alejándose del reloj. A medida que avanzaban, la atmósfera cambiaba. El aire se volvía más denso, como si estuviera impregnado de una energía antigua. Los sonidos del bosque se silenciaron, y todo lo que se oía era el suave susurro de sus propios pasos. Al llegar a una cueva oculta tras un muro de vegetación, la mujer se detuvo y se giró hacia Ana. Este es el lugar donde el tiempo se encuentra con el espacio, donde los momentos del pasado se entrelazan con los del futuro. Aquí es donde puedes aprender lo que realmente significa ser parte de esta red infinita.
Ana no entendía completamente lo que estaba a punto de ver, pero algo en el aire le dijo que no había marcha atrás. Entraron en la cueva, cuyas paredes estaban cubiertas de una sustancia brillante que parecía fluida, pero sólida, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en ella. A lo lejos, Ana vio una figura, un hombre, que estaba de pie frente a una pared llena de símbolos que cambiaban constantemente. Los símbolos se transformaban, se desvanecían y volvían a aparecer, como si estuvieran vivos. El hombre, que parecía tener la misma edad que el guardián del tiempo, la miró fijamente con unos ojos que eran como espejos. «Bienvenida, Ana», dijo el hombre, su voz resonando en las paredes de la cueva. No necesitaba decir más. Ana comprendió que este hombre, al igual que el guardián, estaba allí para enseñarle algo esencial sobre su destino. El hombre levantó una mano y tocó la pared llena de símbolos, haciendo que algunos de ellos se apartaran para revelar una especie de ventana en la pared. A través de ella, Ana pudo ver fragmentos de lo que parecía el futuro, visiones fragmentadas de eventos que aún no habían ocurrido, pero que estaban tan cerca de su alcance que sentía que podía tocarlos. Vio su propio rostro, pero con una expresión diferente, una expresión que no reconocía. Vio momentos de angustia, pero también de alegría, y vio cómo esos momentos se entrelazaban, como su destino no solo dependía de sus propias decisiones, sino de las de aquellos que la rodeaban. Todo estaba interconectado, como una cadena infinita de causas y efectos. Lo que ves aquí, Ana, es solo un fragmento de lo que está por venir, dijo el hombre, tocando la pared una vez más para devolverla a su estado original. El futuro no está escrito de manera rígida, pero está lleno de posibilidades que dependen de lo que hagas ahora. Recuerda, cada acción tiene un eco en el tiempo. Y tu viaje aquí no es solo un viaje físico, es un viaje hacia la comprensión de cómo tu vida impacta en el mundo. Cada paso que das, cada pensamiento que tienes, crea ondas que resuenan en el futuro. Ana miró a su alrededor, procesando las palabras del hombre. Aunque algo dentro de ella comprendía la magnitud de lo que estaba aprendiendo, también sentía que aún quedaba mucho por descubrir. Había algo más, algo crucial, que aún no entendía, pero sabía que lo encontraría si continuaba su camino con valentía. La mujer que la había guiado hasta allí, ahora apareció a su lado, sonriéndole con una calma serena. Ahora, Ana, ya sabes lo que necesitas para continuar tu viaje. El tiempo no es solo lo que ves aquí, ni lo que experimentas. El tiempo es lo que haces con él. Lo que el guardián te mostró, lo que el hombre ha revelado, todo eso te lleva a un solo lugar, el momento presente. Es en el ahora donde resides. Y solo a través de él podrás encontrar el futuro que buscas. Ana permaneció sola en la cueva durante un tiempo que no supo medir, pero que sintió extenderse como un río sin orillas. El eco de las palabras del hombre aún danzaba en el aire, flotando como humo luminoso sobre las paredes vivientes, mientras los símbolos pulsaban con una luz tenue, como si respiraran al compás de su corazón. Ya no tenía miedo, y no porque hubiera desaparecido la incertidumbre, sino porque había aceptado que su papel en aquella historia no consistía en entenderlo todo, sino en aprender a mirar, a sentir y a actuar desde un lugar más profundo, donde el tiempo y el destino no eran enemigos ni cadenas, sino aliados de una conciencia más amplia. Su viaje no había sido una huida ni una aventura, sino una llamada, una que llevaba años resonando en su interior sin que ella lo supiera.
Cuando salió de la cueva, el paisaje se había transformado de nuevo. La isla ya no era del todo la misma. Los árboles seguían en su lugar, y el aire tenía la misma fragancia de sal, tierra y misterio, pero había una vibración diferente, como si el lugar mismo supiera que su tiempo ahí estaba llegando al final. El sendero por el que había venido desaparecía tras sus pasos, borrándose con suavidad, como un sueño que al despertar se disuelve, no por ser irreal, sino porque su propósito ha sido cumplido. Ana caminó sin saber exactamente hacia dónde, pero con una seguridad nueva en su pecho, como si ahora el camino no necesitara mapa, porque todo estaba en ella. El cielo se oscurecía en tonos dorados y cobrizos, aunque el sol no se veía, y las nubes se abrían como velos que revelaban un firmamento más profundo detrás de todo lo visible. Las hojas caían en espirales lentas, y el canto de las aves se entrelazaba con los latidos del corazón de la isla. En medio de ese paisaje silencioso y solemne, Ana sintió que algo se aproximaba. No era una presencia física, sino una vibración que se desplegaba como un círculo de agua que crece tras la caída de una gota. Entonces lo vio. Al fondo del sendero, sobre una elevación de piedra que no había estado allí antes, se encontraba nuevamente el guardián del tiempo. Pero esta vez su rostro no estaba cubierto por sombra ni misterio. Era el rostro de un hombre anciano y joven a la vez, con ojos que no eran ni marrones, ni grises, ni azules, sino todos esos colores a la vez, y una expresión serena que no mostraba ni alegría ni tristeza, sino una comprensión tan vasta que parecía abarcarlo todo. Su túnica brillaba con un resplandor interno que no hería la vista, y su cuerpo no proyectaba sombra, como si la luz viniera de dentro de él. Ana se detuvo a una distancia prudente, pero él le extendió una mano sin hablar. Cuando ella la tomó, sintió una corriente de energía recorrerle todo el cuerpo, no como un choque, sino como una expansión, como si algo se abriera en su interior. «Ya estás lista», dijo el guardián, y su voz tenía ahora un tono más humano, sin dejar de ser profunda. «Has recorrido el círculo completo, aunque aún no sepas todo lo que significa». Ana asintió, no con arrogancia, sino con humildad. Sabía que la preparación no consistía en tener todas las respuestas, sino en haber despertado la sensibilidad para caminar con las preguntas. El guardián se giró entonces hacia el horizonte, y con un gesto de su mano abrió en el aire una especie de umbral, como un espejo de agua suspendido en la nada. Dentro de él, Ana pudo ver escenas de su pasado, pero no como las había recordado siempre. No eran solo fragmentos de dolor o belleza, sino momentos tejidos en un patrón más amplio. Allí estaba ella, de niña, corriendo por el campo detrás de una mariposa sin saber que ese instante quedaría grabado en su alma como una lección sobre la fugacidad. Allí estaba su madre, lavando ropa junto al río, cantando una canción que hablaba del sol que regresa. Allí estaba la noche en que huyó de casa, el tren vacío, la lágrima que no quiso dejar caer, y también los encuentros pequeños, los que en su momento parecieron irrelevantes, pero que ahora brillaban con sentido, como si cada gesto, cada palabra, hubiese sido parte de un diseño que la traía exactamente hasta ese punto. Que esto es lo que llamamos el nombre del tiempo, explicó el guardián, y Ana sintió que la frase le perforaba el pecho suavemente, como si el lenguaje mismo se abriera. Todo lo que has vivido, lo que vivirás y lo que otros vivirán a través de ti, forma una sola palabra, una palabra que no puede decirse con la voz, pero que se expresa con la existencia.
Ana volvió la vista hacia el umbral y, sin que nadie se lo indicara, supo lo que debía hacer. Dio un paso hacia él y sintió que no atravesaba un portal, sino que se convertía en parte de él. La luz la envolvió, pero no era una luz que cegaba, sino una que revelaba. Sentía su cuerpo disolverse, no en el sentido de desaparecer, sino como si las fronteras entre ella y lo que la rodeaba se volvieran permeables, líquidas, como si la materia que la formaba también formara parte del viento, del agua, de las historias que otros contaban. Escuchaba voces, no externas, sino internas, como si todas sus versiones posibles hablaran a la vez. Una Ana que se había quedado en su pueblo, otra que había partido aún más lejos, una que había elegido el amor, otra que había elegido la soledad, una que nunca había llegado a la isla y otra que se había fundido con ella. Y comprendió, sin juicio, que todas esas versiones eran verdaderas, todas eran ella, y ninguna de ellas estaba perdida. Cuando la luz se desvaneció, Ana estaba de pie nuevamente en el claro del bosque, frente al reloj. Pero ahora el reloj estaba inmóvil. Las manecillas no se movían, no por estar rotas, sino porque ya no era necesario que lo hicieran. El tiempo había dejado de ser un flujo al que ella estaba sujeta, para convertirse en un espacio que podía habitar. Miró sus manos, su piel, el entorno, y notó que todo tenía la misma textura que la memoria. Nada había cambiado, y todo era diferente. El guardián ya no estaba. Ni la mujer, ni el hombre de la cueva. Pero tampoco se habían ido. Estaban en ella, como estaban también en la isla, en las historias que había vivido y que aún viviría. Entonces, por primera vez desde que llegó, Ana sintió que podía hablar sin miedo. Susurró su propio nombre, no como una identidad fija, sino como una ofrenda. Ana, dijo, y al pronunciarlo comprendió que ese era solo uno de los nombres posibles del tiempo, que ella era tiempo, igual que lo eran las olas, los árboles, las lágrimas, los silencios. Las decisiones que se toman en la noche sin saber si son correctas, las esperas que se prolongan, los abrazos que no se olvidan. Todo era tiempo. Y el tiempo tenía rostro. El suyo y el de todos. El cielo se abrió en una claridad que no era luz ni sombra. Ana caminó hacia el borde de la isla, donde el mar le esperaba en calma. No había barco, ni alas, ni señal alguna de cómo partir, pero ya no importaba. Porque partir no era irse. Era recordar, era integrar, era vivir con la conciencia de haber estado despierta. Ana se sentó en la orilla, cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, el mundo había vuelto. Estaba en el andén de la estación, la misma desde la que una vez huyó, pero ahora la gente pasaba a su lado sin verla como a una extraña. Llevaba la misma ropa, su maleta a los pies, pero su mirada era distinta. Caminó lentamente hacia la salida, respirando el aire de su ciudad natal como si lo oliera por primera vez. Al pasar junto a un escaparate, vio su reflejo, y por un instante dudó si era ella. Pero luego sonrió, porque, finalmente, había encontrado el nombre del tiempo, y lo llevaba consigo. Y el tiempo, por fin, la llamaba por su verdadero nombre.